¿qué tan lejos puede llegar una persona por dinero, cuando ese dinero depende de alguien más? En este caso, no se trataba solo de una relación rota. Se trataba de dependencia, de miedo a perder un estilo de vida y de una decisión que cruzó cualquier límite moral. Porque para algunos, perderlo todo no es una opción, incluso si eso significa acabar con quien se lo da todo. Por una parte, estaba una médica exitosa que era una madre y el sostén económico de su hogar, y al otro lado, alguien que no estaba dispuesto a empezar de cero, alguien que encontró una salida más rápida, más fría y mucho más irreversible. Porque lo verdaderamente perturbador de esta historia no es solo la violencia, es que todo comenzó dentro de su propio hogar, y con alguien en quien confiaba. El caso de Teresa Ann Grace. ¿Cuál es el límite de la maldad humana? ¿Qué lleva a una persona a cometer los actos más atroces contra su propia especie? ¿Qué ocurre dentro del cerebro de las mentes más oscuras y peligrosas? Estas preguntas nos han quitado el sueño durante años, y hoy, analizando y llevando hasta tu pantalla los casos criminales más impactantes de la historia, buscamos entender aquello que muchos prefieren ignorar. En Detectives Criminales, 3 veces por semana te traeré las historias más perturbadoras para que seas tú quien saque sus propias conclusiones. Mi nombre es Mario y te doy la bienvenida a un video más. Pero antes de empezar, cuéntame desde dónde me estás viendo. Deja tu me gusta y suscríbete si quieres seguir descubriendo historias criminales de la vida real. Y ahora sí, comencemos. La mañana del 28 de junio de 2015, Teresa Ann Grace regresó a Florida después de un viaje familiar. Había pasado días fuera del estado junto a su esposo e hijas, visitando a sus familiares en Nueva Inglaterra. Sin embargo, el regreso no fue conjunto. Teresa volvió sola a casa, mientras su esposo y sus hijas permanecían todavía fuera del estado, extendiendo su estadía. Era un regreso rutinario, uno más dentro de la vida organizada que llevaba. Aterrizó en el aeropuerto, recogió su vehículo y condujo hasta su casa. Nada en ese trayecto indicaba que algo estaba fuera de lugar. No hubo llamadas de advertencia, no hubo señales visibles de peligro. Al llegar, ingresó por la puerta de la cocina, como lo hacía habitualmente. En cuestión de segundos, ese acto cotidiano se convirtió en el último de su vida. Al día siguiente, Teresa no se presentó a trabajar. Para quienes la conocían, aquello era inusual. No era una persona que faltara sin avisar ni que dejara responsabilidades sin atender. Las llamadas comenzaron a acumularse sin respuesta, generando una preocupación creciente entre colegas y conocidos. Finalmente, un compañero de trabajo decidió ir hasta su casa para verificar que todo estuviera bien. Al ingresar, encontró una escena que confirmaba los peores temores. Teresa yacía en el suelo de la cocina, sin vida, rodeada de sangre. La situación era clara. Se trataba de un homicidio. Cuando las autoridades llegaron al lugar, comenzaron a procesar la escena como un posible robo que había salido mal. Había indicios que parecían apuntar en esa dirección: objetos movidos, cierto desorden y la aparente presencia de una entrada forzada. Un martillo fue encontrado cerca del cuerpo, lo que reforzaba la idea inicial de un ataque cometido durante un intento de asalto. Sin embargo, a medida que los investigadores observaban con más detalle, comenzaron a surgir inconsistencias. La violencia del ataque no coincidía con un enfrentamiento típico de robo. Los golpes eran repetitivos, concentrados y dirigidos a un solo punto vulnerable. Además, no había evidencia clara de que se hubieran sustraído objetos de valor. La escena parecía construida para transmitir una historia específica. Pero bajo esa superficie, había elementos que no terminaban de encajar. Era un escenario que imitaba un crimen común, pero que empezaba a revelar señales de algo mucho más elaborado. Antes de convertirse en el centro de una investigación criminal, Teresa Ann Grace había construido una vida marcada por el esfuerzo y la constancia. Desde joven destacó por su desempeño académico, no como una cualidad superficial, sino como resultado de disciplina sostenida y enfoque claro en sus objetivos. Se graduó como la mejor estudiante de su clase en la secundaria, un logro que reflejaba años de dedicación. Esa misma determinación la llevó a estudiar medicina, una carrera que exige compromiso absoluto. En 1996 obtuvo su título en la Escuela de Medicina de la universidad.
completando una formación exigente que no todos logran finalizar. Su preparación continuó con una residencia médica en Florida, donde nuevamente destacó. Fue reconocida como residente del año, un indicativo de su capacidad para trabajar bajo presión y asumir responsabilidades críticas en un entorno altamente demandante. No solo cumplía con los estándares, los superaba. Con el tiempo, decidió orientar su práctica hacia la medicina holística, un enfoque que considera al paciente de manera integral. En 2006 abrió su propio centro de salud en Estero, Florida. Quienes la conocían como profesional la describían como cercana, comprometida y genuinamente interesada en el bienestar de sus pacientes. Teresa no solo había alcanzado estabilidad profesional, también había construido una reputación basada en confianza y dedicación. Su vida, hasta ese punto, reflejaba una trayectoria ascendente, resultado de años de trabajo constante y decisiones bien encaminadas. En el plano personal, Teresa había construido una familia que, desde el exterior, parecía estable. Tras un primer matrimonio que terminó en divorcio, conoció a Mark Sievers, con quien contrajo matrimonio en 2004. En pocos años, formaron un hogar con 2 hijas pequeñas, estableciéndose en Bonita Springs, Florida. La vida que proyectaban encajaba con una imagen de éxito, una profesional consolidada, un hogar en una zona tranquila y 2 niñas creciendo en un entorno aparentemente seguro. Teresa no solo sostenía su carrera, también sostenía gran parte de la dinámica familiar. Su consulta médica prosperaba y era el principal pilar económico del hogar. Sin embargo, como suele ocurrir en muchas relaciones, lo que se veía desde fuera no reflejaba necesariamente la realidad interna. Bajo esa estructura familiar, comenzaron a formarse tensiones que no eran evidentes para terceros. La convivencia, las responsabilidades y el equilibrio dentro del matrimonio empezaban a mostrar signos de desgaste. No se trataba de conflictos visibles o escandalosos, sino de una acumulación de factores que, con el tiempo, pueden alterar profundamente la estabilidad de una relación. La familia seguía funcionando, pero ya no lo hacía en las mismas condiciones que al inicio. Dentro de esa dinámica, existía un elemento que marcaba una diferencia clara. El peso económico recaía principalmente en Teresa. Su carrera, su consulta y sus ingresos sostenían el estilo de vida familiar. Mark, aunque formaba parte del entorno, no tenía el mismo nivel de independencia ni de aporte financiero. Este tipo de desequilibrio no necesariamente genera conflicto por sí solo, pero cuando una relación entra en crisis, puede transformarse en un factor determinante. En este caso, la estabilidad económica de Mark estaba directamente ligada a la presencia de Teresa. Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir indicios de que la relación atravesaba un periodo difícil. La posibilidad de una ruptura ya no era lejana, y con ella aparecían consecuencias que iban más allá de lo emocional. Un divorcio implicaba no solo una separación, sino también una reconfiguración total de la vida que ambos llevaban. En ese escenario, el impacto económico se volvía un punto crítico. Perder el acceso a los recursos que Teresa generaba significaba enfrentar una realidad completamente distinta. A esto se sumaba otro elemento relevante. Teresa contaba con pólizas de seguro de vida de alto valor, en las que su esposo figuraba como beneficiario. Ese conjunto de factores, dependencia económica, posible ruptura y beneficios financieros, configuraba un contexto donde el dinero dejaba de ser un aspecto secundario y pasaba a ocupar un lugar central en la ecuación. En los meses previos al crimen, comenzaron a gestarse decisiones que no formaban parte de una reacción impulsiva, sino de un proceso que avanzaba de manera gradual. No se trataba de un acto espontáneo, sino de algo que requería preparación, contacto con terceros y una intención sostenida en el tiempo. En ese contexto aparece una figura clave, Curtis Wainwright, una persona cercana al entorno de confianza. No era un desconocido, ni alguien ajeno a la vida cotidiana, lo que permitía un nivel de acceso y comunicación distinto al de cualquier extraño. A partir de ese vínculo, se fue construyendo una dinámica que trascendía lo casual. Las interacciones entre ellos no eran simplemente sociales, sino que comenzaron a orientarse hacia algo más estructurado. Con el tiempo, esa relación derivó en la participación de un segundo individuo, ampliando el alcance de lo que estaba en marcha. El desarrollo de este plan no ocurrió de forma visible. Se manejó en espacios cerrados, a través de comunicaciones discretas y con un nivel de precaución que indicaba conciencia del riesgo.
No había improvisación en lo que se estaba organizando, sino una intención de evitar rastros y reducir la posibilidad de ser detectados. Para ese punto, lo que había comenzado como una serie de decisiones individuales ya se había convertido en algo más complejo. Una estructura en la que varias personas cumplían roles específicos, avanzando hacia un objetivo que aún no se materializaba, pero que ya estaba en proceso. El 15 de junio de 2015, Teresa, su esposo y sus hijas viajaron juntos hacia Nueva Inglaterra. El motivo era familiar: visitar a sus allegados y celebrar el cumpleaños de la madre de Teresa. Era un viaje normal dentro de la dinámica de una familia que mantenía vínculos cercanos con su entorno. Sin embargo, lo que parecía una simple salida comenzó a marcar una diferencia en los movimientos de cada uno. Como ya comentamos, Teresa tenía previsto regresar antes a Florida, mientras que su esposo y las niñas permanecerían fuera del estado por más tiempo. Esa separación no generaba sospechas por sí misma, pero definía una circunstancia clave: Teresa regresaría sola a casa. Mientras tanto, en paralelo a estos movimientos, otros desplazamientos se estaban llevando a cabo. Personas vinculadas indirectamente al entorno comenzaron a movilizarse hacia Florida. No eran viajes visibles ni conectados públicamente con la familia, pero coincidían en tiempo con el regreso de Teresa. Todo comenzaba a alinearse en una misma línea temporal. Por un lado, una mujer regresando a su hogar en solitario. Por otro, individuos que se acercaban a ese mismo lugar en fechas cercanas. Y en medio de ambos escenarios, una serie de decisiones que, vistas en conjunto, no parecían responder al azar. Antes de seguir, hagamos una pausa rápida. Si este video te está pareciendo interesante, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu like. Eso ayuda muchísimo a que podamos seguir haciendo más videos y contando este tipo de historias reales. Dicho eso, ahora sí, continuemos con la historia. En la madrugada del 28 de junio de 2015, antes de que Teresa regresara, la casa ya no estaba vacía. 2 hombres ingresaron utilizando el sistema de seguridad, no mediante fuerza bruta, sino accediendo de una manera que evitaba activar alarmas. Una vez dentro, recorrieron el lugar. Verificaron los espacios, confirmaron la ausencia de Teresa y abandonaron temporalmente la vivienda. Más tarde, regresaron y se instalaron dentro de la casa, permaneciendo allí durante horas. No estaban improvisando, no estaban buscando objetos de valor, estaban esperando. Mientras tanto, Teresa aterrizaba en Florida. Pasó por el aeropuerto, recogió su vehículo y condujo hasta su casa sin saber que alguien ya estaba dentro. Su rutina no cambió, todo parecía seguir el curso habitual de cualquier regreso de viaje. Cuando llegó a su hogar, ingresó por la cocina. Fue en ese momento cuando el plan se ejecutó, alcanzando un grado de brutalidad que le arrebató la vida. Dentro de la casa estaban los hombres esperándola. No era un encuentro casual ni un robo improvisado. Teresa fue atacada de inmediato, sin posibilidad de reaccionar o entender lo que ocurría. El ataque fue directo, concentrado y brutal. Recibió múltiples golpes en la cabeza con un objeto contundente, en una agresión sostenida que no dejó margen de supervivencia. Todo ocurrió en instantes, pero con una violencia que evidenciaba intención y control. Teresa murió en el piso de su propia cocina, en el lugar donde debía estar segura. No hubo diálogo, no hubo advertencia, solo un ataque ejecutado con precisión por quienes ya estaban dentro, esperando el momento exacto de su llegada. Tras el hallazgo del cuerpo y el inicio de la investigación, la escena parecía, en un primer momento, apuntar a un robo que había salido mal. Había desorden, indicios de acceso forzado y un objeto contundente cerca del cuerpo, elementos que encajaban con ese tipo de crimen. Sin embargo, al analizar con mayor profundidad, comenzaron a surgir inconsistencias que debilitaban esa versión. El nivel de violencia no correspondía a una confrontación improvisada. Los golpes eran repetitivos, dirigidos y concentrados, lo que indicaba un ataque con intención clara más que una reacción espontánea. Además, no se registraba una sustracción significativa de objetos de valor. La casa no mostraba señales de haber sido vaciada ni de un interés real en bienes materiales. El desorden parecía más una representación que una consecuencia natural del crimen. Otro elemento llamó la atención de los investigadores: el acceso al sistema de seguridad. No se trataba de una entrada completamente forzada desde el inicio, lo que sugería que quienes ingresaron tenían algún tipo de conocimiento previo o acceso controlado.
Poco a poco, la hipótesis inicial comenzó a perder fuerza. La escena ya no se interpretaba como un robo fallido, sino como algo construido para parecerlo. Y cuando una escena empieza a revelar esa intención, la investigación cambia de dirección. Durante las semanas posteriores al crimen, la investigación comenzó a avanzar en una dirección más definida. Lo que inicialmente parecía un caso sin sospechosos claros, empezó a tomar forma a partir de nuevos datos que conectaban piezas aparentemente aisladas. El punto de inflexión llegó cuando una persona aportó información relevante sobre uno de los individuos que había estado en Florida en fechas cercanas al suceso. A partir de ahí, los investigadores comenzaron a reconstruir movimientos con herramientas tecnológicas, registros de aparatos de rastreo de ubicación, cámaras de vigilancia y patrones de desplazamiento. Las imágenes de seguridad captaron a dos hombres juntos realizando compras antes del crimen, adquiriendo objetos que, en contexto, dejaban de ser cotidianos para convertirse en indicios. Paralelamente, el análisis de comunicaciones reveló el uso de teléfonos prepagados y aplicaciones diseñadas para ocultar mensajes. Cada elemento, por sí solo, podía parecer circunstancial, pero al ser ensamblados en una línea de tiempo coherente, comenzaban a dibujar una estructura clara. Los desplazamientos coincidían con el momento del crimen, las compras con la preparación y las comunicaciones con una intención de ocultamiento. A medida que el foco se estrechaba sobre estos individuos, surgían nuevas conexiones que llevaban la investigación hacia un nivel más profundo. Ya no se trataba únicamente de quienes ejecutaron el ataque, sino de entender cómo y por qué se había organizado. La investigación avanzaba y las piezas comenzaron a encajar con mayor claridad. Los datos recopilados, movimientos, comunicaciones, registros y testimonios permitieron a las autoridades reconstruir una línea de tiempo sólida que conectaba a varias personas con lo ocurrido la mañana del 28 de junio de 2015. Con esa base, se produjeron los primeros arrestos. Los individuos vinculados directamente con la ejecución del crimen fueron detenidos. Las autoridades lograron establecer una conexión directa entre los ejecutores del crimen y el entorno cercano de Teresa. Curtis Wainwright y Jimmy Ray Rogers fueron identificados como los hombres que habían estado dentro de la casa la mañana del crimen. Ambos fueron arrestados y enfrentaron cargos por homicidio. Con el avance del caso, Curtis decidió colaborar con las autoridades. Su testimonio permitió reconstruir con mayor precisión cómo se había organizado el crimen y, sobre todo, quién estaba detrás de la planificación. Fue en ese punto cuando la investigación dio el giro definitivo. El nombre que emergió fue el de Mark, esposo de Teresa. Según la acusación, no se trataba de una coincidencia ni de un vínculo indirecto. Mark había mantenido contacto con Curtis en los meses previos al crimen, estableciendo una relación que, según los fiscales, evolucionó hasta convertirse en una conspiración para arrebatarle la vida a su propia esposa. En febrero de 2016, más de 7 meses después del hecho, Mark fue arrestado y acusado formalmente de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato. Durante el proceso judicial, la Fiscalía presentó un caso estructurado que incluía múltiples elementos: registros de llamadas, uso de teléfonos desechables, datos de ubicación, compras captadas en cámaras de seguridad y el testimonio de los propios implicados. Todo ello apuntaba a una planificación deliberada. La defensa, por su parte, intentó desacreditar a los testigos y sostener que no existía una prueba directa que vinculara a Mark con la orden del crimen. Sin embargo, el conjunto de evidencias fue suficiente para que el caso avanzara hasta juicio. En diciembre de 2019, tras la presentación de pruebas y la deliberación del jurado, se emitió el veredicto: culpable. Con el veredicto emitido, llegaron las sentencias para cada uno de los implicados. Curtis Wainwright, quien colaboró con las autoridades y proporcionó información clave durante la investigación, se declaró culpable de asesinato en primer grado. Como resultado, fue condenado a 25 años de prisión. Jimmy Ray Rogers, señalado como uno de los ejecutores directos del crimen, enfrentó juicio y fue declarado culpable de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato. El tribunal lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, asegurando que pasaría el resto de su vida en prisión. Por su parte, Mark Sievers, esposo de Teresa y señalado como el autor intelectual del crimen,
fue declarado culpable de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato. La sentencia impuesta fue la pena de muerte, siendo trasladado al corredor de la muerte en el estado de Florida. A pesar de las condenas, el caso no se cerró completamente. Como es habitual en procesos de esta magnitud, se iniciaron apelaciones que mantienen el expediente activo dentro del sistema judicial. Con el paso del tiempo, surgieron nuevos elementos que reavivaron la atención sobre el caso. Uno de los giros más inesperados ocurrió años después, cuando Jimmy Ray Rogers, ya cumpliendo su condena de cadena perpetua, declaró que Mark no había tenido participación en el crimen. Esta afirmación generó cuestionamientos dentro del proceso de apelación, obligando a revisar nuevamente ciertos aspectos del caso. Sin embargo, las autoridades sostuvieron que el conjunto de pruebas presentadas durante el juicio seguía apuntando de manera consistente hacia la culpabilidad de Mark. Mientras los procesos legales continúan su curso, las consecuencias humanas permanecen inalterables. Josephine y Carmela Sievers, las hijas de Teresa, perdieron a su madre de forma violenta y posteriormente vieron a su padre ser condenado por el hecho. Su vida cambió de forma definitiva, quedando bajo el cuidado de su familia materna. Este caso no trata solo de un crimen, trata de decisiones que se toman mucho antes de que ocurra la violencia, de conflictos que no se enfrentan, de relaciones que se sostienen por conveniencia y de personas que prefieren destruirlo todo antes que perder control. Aquí no hubo impulso ni arrebato, hubo planificación, cálculo y frialdad, y eso es lo que lo hace más difícil de asimilar, porque no estamos hablando de alguien que perdió el control, sino de alguien que lo mantuvo en todo momento. También deja una consecuencia que muchas veces queda en segundo plano. Dos niñas que en cuestión de días perdieron a su madre y poco después a su padre. No por accidente, no por enfermedad, sino por una decisión consciente que destruyó su entorno completo. Casos como este obligan a mirar más allá del crimen en sí, a entender que muchas tragedias no comienzan con la violencia, comienzan con lo que se tolera, se ignora o se pospone hasta que ya no hay vuelta atrás. Y bueno, hasta aquí un caso más. No te olvides antes de irte de dejar tu me gusta y suscribirte si este contenido te ha parecido interesante. Nos escuchamos en otro episodio de Detectives Criminales. Hasta pronto.